Bueno, vamos a presentar la conferencia de Andrea Giunta. Su conferencia se titula Sana Paulino, Americana, Poéticas y Políticas de una Exposición. En primer lugar, te agradecemos mucho, Andrea, que hayas participado, que estés participando en el marco de estas jornadas y haber aceptado el cambio de reprogramación. Andrea Giunta es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET y se desempeña actualmente como profesora titular regular de las cátedras Arte Latinoamericano y Arte Moderno y Contemporáneo en la carrera de Artes de nuestra facultad. Su producción académica comprende numerosas publicaciones de libros, artículos en revistas especializadas y catálogos correspondientes a muestras propias y de terceros. Sus libros, entre los cuales se destacan Vanguardia, Internacionalismo y Política, Arte Argentino en los años 60, Escribir las Imágenes, Feminismo y Arte Latinoamericano, Contra el Canon, The Political Body y Diversidad y Arte Latinoamericano, Historias de artistas que rompieron el techo de cristal, publicado este año, han sido resultado de profundas investigaciones desarrolladas en nuestro país y en prestigiosas universidades del exterior. Sin poder detenernos de forma particular en cada uno de sus valiosos aportes efectuados a la historia de las artes visuales, de la historia de la cultura en general, sí es posible reconocer algunas constantes relevantes, entre las que se encuentran el cuestionamiento del carácter eurocentrista de la historia del arte, la exploración y la reivindicación del sistema de las artes visuales de la Argentina y de Latinoamérica, y la reconstrucción de las trayectorias de artistas y o de sectores poco conocidos o invisibilizados por las redes de poder dominantes en el campo del mercado del arte, las instituciones, la crítica y la historiografía, habiendo revalorizado la impronta de las artistas mujeres, los artistas afrodescendientes e indígenas pertenecientes a las culturas prehispánicas o contemporáneas, los artistas gays y disidentes sexuales, los artistas mayores o ancianos. Fueron algunas de sus preocupaciones. En su rol de curadora ha participado de forma activa en muchísimas exposiciones y muestras de carácter nacional e internacional, desde la mítica y polémica muestra retrospectiva del artista argentino León Ferrari, realizada en el Centro Cultural Recoleta en 2004, a la exhibición co-curada junto a Igor Simoes, titulada Rosana Paulino, Americana, en cartelera en el Malva hasta junio de este año, y sobre la cual versará su conferencia. El trabajo de curaduría se convirtió para Andrea en un ámbito poderoso en el que no solo es posible mostrar y reflexionar en torno a trayectorias de artistas consagrados o marginados, sino también se trata de un espacio en el cual se exhiben y prueban las relaciones y las tensiones que el arte sostiene con el contexto cultural, político y social. Cabe mencionar que la doctora Andrea Giunta recibió importantísimas distinciones, entre las que se destacan las becas internacionales Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker, entre otras, y que en numerosas oportunidades fue galardonada con el premio Konex, habiendo recibido en 2024 el Konex de Platino en la categoría Ensayo sobre Artes. Por otra parte, desde hace varios años es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina. Te agradecemos muchísimo la participación en estas jornadas. Seguramente, como venís haciéndolo desde hace mucho, vas a prestigiarnos con tu presencia y con tu saber. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, muchísimas gracias al Instituto y a todos los que están hoy aquí por esta invitación. Siempre es un placer compartir lo que, bueno, por momentos es como un poco una locura, ¿no? De montarse en estos proyectos curatoriales que no me los evalúa el CONICET ni la universidad, o sea, es siempre un plus, algo adicional que tiene que ver con el interés
por vincular el ámbito de investigación académica con la escena pública. En ese sentido, hace unos años me hicieron una entrevista en el CONICET, en la parte de prensa de CONICET, y yo decía que, bueno, que las exposiciones para mí son como un laboratorio, es para los científicos, ¿no? Tengo la oportunidad de presentar el resultado de una investigación en un espacio con un público muchísimo más amplio que el que puede leer un paper o incluso ir a una conferencia. Pasamos por la exposición de Rosana Paulino, 72.000 personas, y por lo del Ferrari ni hablemos, porque además eso se multiplicó por 800 artículos publicados durante la exposición. Y es interesante porque es cierto que a mí me preocupa ampliar el concepto de arte o los objetos que tradicionalmente entran dentro del canon de lo que son las artes visuales. Es un canon que fue siempre muy restrictivo, euro-norteamericano. Ustedes piensen que yo gané por concurso la Cátedra de Arte Moderno y Contemporáneo en el año 2017. Y no solo la bibliografía estaba completamente representada en un 80-90%, les diría, por autores varones, masculinos, ¿no? Sino que o sea, el programa era, o sea, uno enseña arte del siglo XX y lo que se enseña es las cosas que hicieron algunos pocos artistas en unas pocas ciudades de Europa y luego en una en los Estados Unidos. Digo, cuando uno traduce eso a geografía y un título tan ampuloso, pues no, hubo arte moderno en África, bueno, por supuesto que es el arte moderno, ¿no? Pero digamos, dentro de las geografías incorporé Asia y África de una manera, por supuesto, muy incipiente y como forma también de abrir nuevas perspectivas, ¿no? Pero quizás la razón por la que me interesa, no solo, porque no deja de ser una razón, es reconocer las formas de creación, la participación en el mundo del arte de artistas, bueno, no solo mujeres, sino disidencias y también, digamos, otras identidades en términos de sexualidades, sino también artistas afrodescendientes, en general de la amplia diáspora africana y indígenas, pero no es solamente el tema de reconocer su contribución, sino también verlo desde otro punto de vista, y es que se pierde la ciudadanía cuando el espectro de lo visible en el mundo del arte es tan reducido, ¿no? Cuando son, incluso en el mundo del arte argentino, yo misma descubrí en 2011 que había escrito sobre todo sobre los mismos artistas sobre los que escribe todo el mundo, o sea, un conjunto de artistas. Entonces también esta necesidad de investigar otras formas de entender las visualidades, las conceptualizaciones a través de las imágenes del arte, tiene que ver con ampliar en términos de ciudadanía, diversificar, enriquecer. ¿Se entiende? No es solamente reivindicar, sino que también es instalar la pregunta acerca de qué nos perdemos cuando estamos sujetos a lo que yo llamo la censura sistémica, ¿no? Es decir, un mundo del arte que a través de sus instituciones, curadurías, prensa, crítica, restringe y dice, estos son los buenos y de estos hay que ocuparse, ¿no? Así que bueno, tiene ese doble aspecto que para mí es doblemente político. Y sí, dediqué un capítulo en el último libro a un artista que hoy tiene 107 años y que sigue pintando. O sea, que es una cosa increíble. Entonces, bueno, también incorporar como otras problemáticas, ¿no? Pero a través del estudio de casos, porque esto tiene mucho de agenda política también, no es simplemente, o sea, es una cuestión estética, pero también tiene una agenda política, ¿no? Entonces, bueno, también ver por qué una mujer que tiene 107 años recién empezó a salir a la vida pública como artista, habiendo sido artista casi desde los 5 años, cuando tenía 85 años, ¿no? Es decir, cómo funciona el medio y qué decisiones ella tomó frente a un medio que no daba demasiada cabida, digamos, a una artista mujer, pero sobre todo a una personalidad como la de ella, que no era, digamos, avasallante, una persona, digamos, mucho más interna, interior en sus poéticas, ¿no? Bueno,
Eso para dar un marco y también contarles sobre este proyecto, digamos, retomando esta idea de la curaduría como un laboratorio, como un espacio donde uno, bueno, puede trabajar con tantos registros. Es como ser una especie de director de algo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene un buen diálogo con los equipos, ¿no? Uno puede trabajar la luz, puede trabajar tantas cosas y montar la escena. Y después, bueno, viene el público a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en el caso específico de esta exposición, que es un artista sobre la que yo decidí, o sea, conocía su obra desde el año 2007 porque estaba enseñando en Estados Unidos y una estudiante afroamericana trabajó sobre la obra de ella para un seminario que yo estaba dictando y para mí fue un shock ver esa obra, porque era muy fuerte, muy poderosa y yo no tenía instrumentos para entenderla, o sea, no entendía bien, sí sabía que la esclavitud, etcétera, pero me faltaban instrumentos. Así que, bueno, en el año 2019 ya después de Mujeres Radicales, que Radical Women fue una exposición de mujeres artistas latinoamericanas que empezó en los Estados Unidos y terminó en San Pablo, y frente a un vacío, frente al cual nosotros no teníamos realmente una respuesta clara, que era la ausencia de artistas afro-latinoamericanas. Porque nosotros no trabajamos buscando artistas desconocidas, sino que nuestro parámetro de construcción, digamos, de las artistas que íbamos a exponer, era trabajar sobre artistas que habían sido premiadas, reconocidas, celebradas y que habían desaparecido de las narrativas de las historias del arte nacionales. O sea que no trabajamos sobre descubrir, sino más bien sobre recuperar, ¿no? Y bueno, en esta historia las artistas negras no habían sido premiadas, no habían tenido exposiciones, es decir, era un vacío institucional. Entonces, bueno, ahí decidí, bueno, voy a hacer un estudio sobre Rosana Paulino. Eso se publicó primero en una revista de la Universidad de Río de Janeiro, después salió acá en el blog de Gonzalo Aguilar, de los estudios de literatura latinoamericana. Fue teniendo como una vida propia ese texto y presenté este proyecto al Malva, eso para 3 años, y tardaron como 2 años en responderme. O sea que también hay una política dentro de la institución que uno no termina de entender cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, también yo la propuse a otros museos en América Latina y ninguno lo tomó. Tampoco en Europa. Es decir, como que siempre me encontré con cierta pared. Tampoco es que yo dije, bueno, vamos a ir ahí a ver hasta que lo logremos, ¿no? Entonces, quizás fue muy importante que se hiciera una exposición por primera vez en Argentina, solo exhibition, es decir, de una artista individual negra. Es decir, Rosana Paulino había tenido exposición en la Pinacoteca de Sao Paulo, había tenido presencia en una serie de exhibiciones del MASPI, del Museo de Arte de Sao Paulo, en otras instituciones, es decir, ella tuvo una presencia importante en Brasil, pero salía dentro de otras exposiciones en el exterior, la invitaban a un panel en el MoMA, es decir, el tema de hablar, pero la jugada de decir vamos a hacer una exposición individual, y eso tiene un peso político en el arte enorme. Y eso les quiero contar un poco también, ¿no? Cómo es esa dinámica, porque uno presenta un proyecto, Malva es la primera vez que hay una exposición de una artista negra, y es la primera vez que una exposición antológica de Rosana Paulino se hace en un museo fuera de Brasil. Bueno, ahí como o sea, esto demoró sin que yo nunca supiera bien por qué demoraba, pero finalmente se aprueba el proyecto, que fue como septiembre del 2023. O sea, no es mucho tiempo. Pero bueno, el equipo de Malva es increíble y trabajamos súper bien y fue posible, pero ahí yo sumé a Igor Simoes al equipo curatorial, porque bueno, cambió mucho el mundo del arte en Brasil en esos 2, 3 años que pasaron entre que yo presenté el proyecto y ahora, ¿no? Es decir, Igor Simoes es un curador que tomó una relevancia pública, yo lo conozco desde el año 2018, pero no estaba ni doctorado en ese momento, no tenía una actividad curatorial
Bueno, me parecía que lo teníamos que hacer juntos, algo que fue maravilloso como experiencia de trabajo, porque son personas hermosas, ¿no? Tanto Igor como Rosana, así que un trabajo muy placentero. Entonces, bueno, contarles un poco, mostrarles Rosana, que bueno, al final del PowerPoint tengo como una súper novedad sobre Rosana. Eso es muy bonito, porque yo conocí a Rosana finalmente en 2018. Para terminarles el cuento, esta estudiante se llama Kanitra Fletcher. Ella después hizo un doctorado, no sé si en Duke University, en una universidad como muy prestigiosa en Estados Unidos, y ahora tiene un puesto en el Smithsonian en Washington, y la invitamos a escribir en el catálogo, con lo cual también era un círculo virtuoso, ¿no? De algo que empezó de una manera y cómo ella formó parte del proyecto. Y a Rosana la conocí en 2018. Y ahí, como yo soy parte del comité de adquisiciones de Malva, propuse que se comprara obra de Rosana. Bueno, yo no la conocía a ella, o sea que eso lo hice a través de la galería que la representaba, y la galería no tenía, o sea, compramos dentro de lo que la galería tenía. Así que entró obra de Rosana, que, bueno, hoy redimensionada en la exposición es una obra maravillosa, pero no una obra de gran porte, ¿no? Y bueno, esas son también las cuestiones que se plantean, porque obviamente el comité científico de Malva no sabía quién era Rosana Paula. Entonces es toda una conversación y un trabajo de introducir en el canon del arte latinoamericano artistas afro-latinoamericanos como Sonia Gómez, por ejemplo, que compramos una gran escultura, una obra preciosa. ¿Cómo es que se llama? Videasta. No me acuerdo, que ha sido traducido su libro recientemente. Eh, no me acuerdo el nombre de ella ahora. Pero bueno, también compró Malva un video. O sea que se está enriqueciendo poco a poco la colección, ¿no? Bueno, estar ahí en el frente de Malva era muy, muy impactante. Se cambió el banner de Tercer Ojo, porque el Tercer Ojo es una exposición de la colección permanente, y se cambió el banner y se puso la obra de Wilfredo Lam a fin de plantear este diálogo, ¿no? Entre lo afro-latinoamericano caribeño y lo afro-latinoamericano brasileño. Bueno, esto es un poco la información que les contaba recién. Eh, es importante situar el giro que Rosana le quiere imprimir a esta exposición, y que nosotros también, que fue utilizar el término de amefricana, que proviene de una filósofa brasileña, Lelia González, que hoy creo que es más conocida acá en Buenos Aires, donde, bueno, ella plantea esta herencia africana en relación con toda América Latina, y no es una cuestión brasileña, ¿no? Y por supuesto también para nosotros era una muy buena oportunidad para interrogar esta forma de autorrepresentación argentina, de que todos bajamos de los barcos. Bueno, también la esclavitud proviene de los barcos, ¿no? Pero son otros barcos. Buenos Aires fue un puerto de entrada, mínimo 200.000 africanos secuestrados pasaron por el puerto de Buenos Aires y iban para Chile, iban para Potosí, y hay una presencia, hay agrupaciones, es decir, hay una presencia africana en Buenos Aires, que era una buena oportunidad para establecer diálogos y crear una conciencia. Bueno, es muy importante también el tema de los archivos, y ya vamos a seguir trabajando un poco este tema de los archivos, porque verdaderamente la obra de Rosana es el trabajo a través de una serie de extraordinariamente sofisticadas estrategias de elaboración de las imágenes, en muchos casos imágenes de archivos, que incluso ella constituye un propio archivo con esas imágenes, porque nosotros las vemos en secuencias distintas, en relaciones diferentes, un corpus de imágenes que se repiten en una combinatoria diversa, ¿no? ¿De dónde provienen? Bueno, en primer lugar también saber que cuando se aprueba la ley áurea, ahí lo dice Ruy Barbosa, un ministro de Hacienda, pide la destrucción de libros de matrícula, documentos y papeles a fin de evitar investigaciones e indemnizaciones de los dueños de los esclavos. O sea, hoy pensaríamos reparación desde, digamos, la herencia de la esclavitud colonial, pero no, en ese momento era para prevenirse de que los dueños no hicieran juicios, así que no es un tema que yo haya profundizado.
simplemente esta información comparto, pero es muy importante en todo el movimiento negro, en las artes visuales en Brasil, en términos generales, pero en Brasil es muy, muy fuerte y muy sencillo, digamos, tomar conciencia de esto, el trabajo sobre los archivos. ¿Cuáles son esos archivos? Bueno, el archivo familiar, es decir, está muy presente el álbum de familia. Y después también, porque claro, es muy fuerte decir no hay archivos. ¿Saben qué? No hay archivos. No, hay archivos, otros archivos. Entonces, la investigación en archivos eclesiásticos, periodísticos, entonces permite ir tejiendo, incluso reconstruir historias, ¿no?, personales. Así que el tema de los archivos, bueno, esto es simplemente para que este mapa, que seguramente lo conocen, estos mapas, pero sobre la presencia africana en todo el continente americano. Es importante destacar también que los estudios de diáspora son sobre todo anglófonos. Entonces también hay un esfuerzo reciente por introducir en los estudios de diáspora la diáspora africana en la América Latina, española, francesa, ¿no? Portuguesa. Esto ha sido como un tema un poco ausente de estos discursos, de estos debates en torno a la diáspora y la teoría en torno a la diáspora también. Así que bueno, hay mucha... También tenemos que preguntarnos por qué en este momento hay tantos artistas con una formación increíble. Bueno, eso tiene que ver también con las reformas del sistema educativo que se hicieron desde principios de siglo, las cuotas, las famosas cuotas que dicen, no, lo que importa es la calidad, no la cuota. Bueno, no, las cuotas permiten que la universidad se vea obligada a buscar presencia negra o indígena en la universidad. Y eso evidentemente produce otro tipo de instrumentos. A quien se forma en la universidad entiende que es el mundo del arte, ya no es un invitado, es un protagonista, es una persona que entiende cómo se articula esa red de poder y que tiene capacidad de intervenir y de crear una agenda. Eso es lo que está pasando, ¿no?, en Brasil, con la presencia indígena, con la presencia afro-brasileña en el arte. Y también, en ese sentido, destacar que Rosana Paulino fue la primera artista mujer negra en obtener un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ella sí actúa como una figura llave, ¿no?, en el sentido de que ella tiene una formación, entiende perfectamente ese mundo y abrir un poco puertas. Rosana es una persona que nombra mucho y te va creando unas líneas de investigación y de búsqueda. Yo aprendo mucho cuando Rosana nombra, yo empiezo a buscar y ahí voy encontrando. Es una gran pedagoga que, bueno, ha sido fundamental en su propia formación crear instrumentos de formación para las jóvenes generaciones. Esto es un poco la cocina, para que ustedes vean cómo trabajamos. Antes hacíamos maquetas, ahora ya no se hacen maquetas, entonces se hacen los renders, donde uno, bueno, puede viajar por adentro de la exposición si quiere, pero era una cuestión importante para mí, bueno, por un lado evitar ciertas cuestiones, si ustedes se fijan en no tengo flechita, pero en ese cuartito del costado es la salida de emergencia. Entonces, yo no quería que se viera la salida. Eso fue una de las cosas que hablamos con el diseñador, ¿no? Y después que la obra de Rosana tiene casi gran parte de la obra que vino es obra de museos. Los museos, cuando las exhiben ellos, yo digo políticas también, ¿no? Poéticas y políticas. Uno tiene que negociar con muchas cosas, pero los museos generalmente cuando son ellos los que exponen la obra de su colección, le ponen las luces y todo, pero cuando la prestan, vienen los courriers miden la luz porque puede tener X cantidad de luz, o sea que la exposición tenía que negociar la instalación con la iluminación. Entonces, realmente fuimos buscando la manera de crear, uno trabaja con un ojo biológico, un ojo que se acostumbra a ver en la oscuridad o no. Si uno crea los autos, la visión, además de que se ve perturbada, no se ajusta tan rápidamente. Entonces, fue todo un trabajo también de pensar el lugar de las obras acorde a la luz que íbamos a manejar en cada espacio y que fue, en términos finalmente casi de narrativa visual, fue creciendo, ¿no? Fue aumentando la luz.
Entonces eso fue importante también porque no es una exposición cronológica, casi les diría que tampoco es necesariamente temática, hay zonas con obras que Rosana nunca las pensó como vinculadas, pero bueno, estaba bueno vincularlas porque también nos servía esa ubicación en el espacio, ¿no? Bueno, teníamos un video, así que ahí tienen cómo es la entrada, ¿no? Y más o menos donde estuvieron las obras ubicadas. Aparece la memoria, que es la obra que se ve en el centro, ahí esa pared, para mí era muy importante el tema de la iluminación. Es una obra que cuando la vi por primera vez en el MASPI, en verdad la vi dos veces, esta es la tercera, en el MASPI, en la Pinacoteca, perdón, estaba muy iluminada, entonces era bastante plana. Cuando la vi en la Bienal de San Pablo, estaba muy poco iluminada, era casi invisible. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar la luz para que me dé, que mide lo que tiene que medir acorde a las personas del museo que están ahí registrando y crear otras condiciones de visibilidad para la obra, ¿no? Bueno, tomamos el tema de la bandera, ahora la vamos a ver la bandera de estos colores. Rosana tiene una bandera que es portuguesa, ¿no? Que es como una forma también despectiva de la forma de hablar la lengua, el portugués, por las comunidades, por los sectores populares. Eh, y bueno, y como estaba también, finalmente iba a ser Rosana Paulino, Amefricana y Atlántica, Rosana Paulino, Amefricana y Portuguesa. Bueno, finalmente quedó solo Amefricana, pero usamos los colores de la bandera, ¿no? Así que uno entró en la exposición, estaba todo pintado en gris muy oscuro, luz muy focal. La iluminación de esta exposición fue magistral, porque se estrenó un sistema de lámparas nuevo, o sea que la verdad que era de una plasticidad, de una sutileza. Fíjense que no hay focos, ¿no? O sea, hay un foco, pero se difumina muy bien en la obra. Estas son telas, es muy poca la luz que pueden soportar, entonces trabajamos con eso, con una sala en la que uno entraba y estaba todo con una iluminación muy baja, puntual pero baja. Entonces ahí uno puede realmente ver, ¿no? No teníamos, los textos de sala son muy cortos, son estos textos de sala y van más hacia conceptos, ¿no? Que aparecen en Rosana, como, bueno, el Atlántico Vermelho. Bueno, ella discute o de alguna manera plantea un paralelo con Paul Gilroy, cuando él habla de su famoso libro, El Atlántico Negro, ella dice, bueno, el Atlántico Negro, el Atlántico es también ese espacio de violencia, ¿no? Entonces ella hace incluso una obra que se llama Atlántico Vermelho, ¿no? Y estos son textiles, ¿no? Son textiles en los cuales ella imprime, traspasa, más que imprimir, traspasa, es decir, con solventes, ¿no? Traspasa estas imágenes en blanco y negro a la tela y las costura, es decir, las cose. Ella dice que esto no es una costura, es una sutura, es decir, un vocabulario más quirúrgico que tiene que ver un poco con esta pregunta que me parece tan importante de Rosana, que es, bueno, sabemos que la esclavitud es un arrancar, un proceso de muerte extremadamente violenta ya en la travesía, eh, pero ¿qué pasa? Estas personas son personas cuando llegan a Brasil. Y en Brasil eh, reconstruyen o construyen una nueva subjetividad, nuevos lazos familiares, lingüísticos, religiosos, culturales, es decir, se tienen que recrear. Entonces, para ella dice, bueno, esta zona oculta del Brasil, ¿no? Que es el Brasil indígena, el Brasil negro, pese a todas las dificultades, es el Brasil. Entonces, la costura, ella dice, bueno, es como un gran Frankenstein, ¿no? Es decir, es una formación de partes que funcionan juntas, pero bueno, que también están en disfunción. Entonces, la costura para ella y los desplazamientos que ella va a ir produciendo son como una transposición metafórica de esa cultura brasileña
que existe, pero que también existe sobre el punto de partida de la violencia, el forzamiento y el reajuste, y también la observación a través de los recursos plásticos o la pregunta sobre quiénes son estos sujetos que sienten, que tienen familia, que tienen antepasados y que son los brasileros hoy, ¿no? Como ella activa todo un archivo en función también de la pregunta sobre la contemporaneidad, y esto lo hace en un lenguaje muy contemporáneo. Ella trabaja con un archivo de fotografías, aquí queda muy en claro. Ella utiliza, por ejemplo, bueno, la figura de la imagen del corazón, que si ustedes se fijan acá está en dos formas de representación. Una sería la del álbum científico, la del libro científico, y la otra es un grabado, como si fuera un linóleo impreso. Ella utiliza las telas también de distintas maneras. Esa tela en la que para hacer una impresión a gran escala, que tiene que ser mecánica, se imprime en los métodos industriales, se imprime sobre la parte encerada, pero ella pide que le impriman sobre el otro lado de la tela, que es el lado de la tela cruda, sin tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ella imprime este corazón en grabado, lo imprime sobre la parte más encerada. Entonces también es muy sutil cómo ella juega con usar la tela de un lado y del otro, los brillos o las opacidades, estos archivos fotográficos que los imprime en positivo y en negativo, ¿no? La imagen del barco que aparece invertida, ¿no? En espejo, y la imagen de la plantación es una plantación en Cuba, de la caña de azúcar en Cuba. Entonces es muy interesante también porque ella a través del archivo está creando también esta geografía latinoamericana, ¿no? El repertorio es muy rico, la palabra interviene también de una forma ambigua, ¿no? Y es nos temos, y es nos temos, ¿no? Y esa repetición, ¿no? Nosotros también tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos bananas, tenemos de todo, un poco esta idea, ¿no? De jugar interceptando esta idea de la naturaleza exuberante latinoamericana, que tendría de todo. Bueno, esto también tenemos. Y también muy fuerte la presencia, como parte de ese corpus, la presencia de la cerámica portuguesa, el azul, que, bueno, yo un poco digo, hay como dos colores importantes de la colonialidad. El rojo, ¿no? Que ella lo utiliza mucho. Si ustedes se fijan, en la anterior también aparece esa pintura como si fuera sangre seca, ¿no? Que está puesta. Y también el azul, que es un gran mapa, el de la colonialidad, que marca el azul, ¿no? El azul proviene de Oriente y también el azul de Delft. Vamos a volver sobre esto, ¿no? Y bueno, también estas imágenes de archivo, ¿no? La mujer con el niño transportando mercadería, todo el tema de los huesos también, ¿no? Cómo repite y amplifica la imagen. Es muy rico y siempre con esa sutura, ¿no? Es notable, porque cuando estábamos analizando el tema de la tapa, paréntesis, cuando estábamos analizando el tema de la tapa, esta muchacha, ¿no? Con los senos, con el collar de perlas que va sobre los senos, es como, tiene todo, es exótica, erótica. Y yo dije, bueno, ellos querían hacer la tapa, o sea, una de las propuestas fue hacer la tapa con esa imagen. No, o sea, no puede ser esa la tapa, porque es reproducir este canon exótico erótico. Bueno, también fíjense cómo ella pone el bordado en rojo sobre el azulejo, ¿no? Y esos hilos rojos que caen. Es decir, es una obra de archivo, pero una de archivo trabajada de una manera muy, muy sutil, ¿no? Esta obra que yo les decía, Atlántico Vermelho, ustedes se fijan, el archivo es más o menos, está muy repetido. Aparece ahí este hombre de perfil, que es parte de un proyecto delirante de un científico suizo-norteamericano que se llamaba Agassiz, que enloqueció con la teoría de la evolución de las especies de Darwin y salió a tratar de demostrar que el mestizaje conducía a la corrupción, a la decadencia de las razas. Entonces, con August Stahl, un fotógrafo suizo, hace una expedición a Brasil para fotografiar sujetos puros, ¿no?
negros, entonces hace estas fotografías de frente, de espaldas, de perfil, de un hombre y de una mujer, clasificatorias, ¿no? Bueno, Agassiz enloqueció, porque el hombre enloqueció, pero fue una persona muy dañina, o sea, un científico que de su especialidad sabía mucho, de hecho él funda el Museo Peabody en Harvard, que existe. Si ustedes entran, se van a encontrar con la página cómo presenta Harvard a Agassiz. Toda esta parte de la historia queda borrada y lo que se resalta es Agassiz como el científico. Pero él se convirtió en una persona que daba conferencias públicas y fue parte, digamos, del aparato ideológico de la segregación racial, ¿no?, en los Estados Unidos. Bueno, y los diagramas de Brooks, que fueron también estas imágenes tan contundentes de cómo se acomodaban en los barcos esclavistas los cuerpos, ¿no? Esa evidencia de cuál era el lugar físico que ocupaban estas personas, fue también una de las imágenes que impulsa el movimiento abolicionista en Inglaterra. Y esta imagen obviamente integra las iconografías en torno a la cuestión de la esclavitud negra en América Latina. Ahí lo tenemos incorporado en otra obra como archivo, ¿no? También esto, la permanencia de las estructuras, que es un poco esta discusión sobre, ¿no?, la esclavitud fue algo del pasado o esas estructuras permanecen, esta idea también que hay tan común, ¿no? Así como nosotros bajamos de los barcos, en Brasil no hay racismo, es como un lugar común, ¿no? Y bueno, no es así, no es así. Bueno, todos estos textos de pared donde explicábamos un poco de una manera muy sintética, es decir, no había tanto texto, había alguna ficha de obra, es decir, la idea de que la obra también con su clima, definiera su clima. Esta no es una fotografía tomada de Malva, esta es de otra exposición, pero ahí pueden ver con claridad esta fotografía de esta mujer donde ella o sea, esa es la impresión en la tela, pero la tela se corta y cuando se cose, se sutura, se desplaza levemente. Entonces, bueno, es una forma casi gráfica de expresar este proceso de reconstrucción, ¿no?, que lleva adelante un sujeto. Y a mí me gusta mucho una imagen que es el abismo que se produce con ciertas obras de arte, ¿no?, donde uno ve ciertas cosas, pero cuando se acerca, cuando uno está en la exposición y de golpe ve algo que le produce un vacío, ¿no?, como casi un pudor. ¿Cómo estoy mirando esto, no? Que esta imagen, esta obra tiene eso, porque lo que está sobre estas maderas, que no me acuerdo cómo se llama, pero son atados de madera. ¿Cómo se llama? Pallets. Pallets, exacto, los pallets. Entonces son atados de madera y brazos hechos en cerámica, ¿no? Bueno, y los iPads tienen una imagen del mar y el sonido evoca el sonido del mar, pero es un sonido neutro. Entonces imagínense los curadores, ¿viste? Hay un problema del sonido, resuelvan. No, me dice Rosana, es así el sonido, porque así es una evocación de cómo escuchaban el mar las personas que estaban en los barcos, ¿no? Entonces ese sonido ruido es parte de esa poética. Fíjense acá esa imagen cortada, desplazada, y el útero con el feto está impreso sobre la parte encerada de esa tela. ¿Ven el efecto sutil que hay de tono, ¿no?, de textura? Para mí eso es muy importante, lo mismo que los hilos colgando. Eso es una obra que no se puede decir, Rosana Paulino, el tema negro, los archivos. No, hay una poética, hay un trabajo extraordinariamente refinado en torno a los detalles y a las cuestiones técnicas, que es muy importante para entender la forma en la que ella aborda todas estas cuestiones, ¿no?, que no es literal necesariamente, aunque es literal, también tiene un distanciamiento respecto del artefacto específico que ella construye para abordar estas temáticas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que les comentaba antes sobre los archivos, la esclavitud.
los álbumes de familia. Y esta es la primera obra que yo vi de Rossana Paulino, para mí fue súper impresionante. Son sus hermanas, o sea, sus primas, las mujeres de su familia, entre ellas ella misma, que es la que aparece en más grande, ¿no? Eh, y bueno, ella es muy violenta la costura sobre estos retratos, no es un bordado, evidentemente no es un bordado, es realmente un gesto muy intenso porque ella superpone mucho las puntadas hasta que queda ese negro, pero no es solo eso, sino que es también la tensión que aparece en la tela, ¿no? Entonces se produce desde el propio procedimiento una visualidad que formalmente aborda una violencia, ¿no? O sea, es también la técnica la que pone en escena o performativiza esa violencia que aparece no solo a través de las iconografías. Bueno, esta es una obra que tuvimos el gran placer de, creo que es la primera vez que se exponía así completa, muy bien montada, con todo el equipo de Malva, un placer ver esta obra montada así. Y es una obra muy subjetiva, donde ella aborda una cuestión que a ella le sucede, que saca una beca para ir a estudiar a Londres y le descubren ¿cómo se llamaría? Ya no me acuerdo, en el útero, ¿no? Un fibroma muy grande. Y el médico le dice, bueno, hay que operar. Y ella dice, no, yo me voy con la beca. O sea, le da un montón de medicación, pero bueno, ella tiene ese cuerpo extraño adentro de su cuerpo y desarrolla estas imágenes que son como un diario da doenza, ¿no? Del dolor, de la enfermedad. Y ahí tenemos también un cuartito con un video, bastante recurrente porque esta es una performer que se va abordando las imágenes fotográficas del archivo que ella trabaja, que están impresas en una tela translúcida, una tela puntual, entonces ella se las va cosiendo sobre el cuerpo, ¿no? Bueno, estas obras también ponen en evidencia la importancia que tiene en la obra de Rossana Paulino la línea, el dibujo, ¿no? El dibujo es muy importante, es una gran dibujante, ¿no? Y bueno, todo este corpus, también de abordar una problemática tan íntima, ¿no? Como que Rossana se atreve, piensen que esto es 1999, ¿no? Como que Rossana es como una especie de, digo, cuando uno ve ciertas cosas de Frida Kahlo, digo, más allá de toda la parte fetiche, también es una artista que se atreve, ¿no? A ciertas cosas. Rossana yo creo que también. Es decir, no es sencillo trabajar en la representación de temas tan personales o íntimos, ¿no? Con una calidad gráfica además increíble, porque se usa el grafito, ¿no? Y crea de nuevo estas zonas como rayadas, ¿no? Y al mismo tiempo la delicadeza de esa línea que va construyendo como una especie de raíces, de formas naturales que van entretejiendo, rodeando, ¿no? La naturaleza, lo vegetal, lo animal, es muy importante en el universo de Rossana. Y me parece que también el tema, bueno, si Rossana su lugar dentro de un feminismo negro, de un feminismo brasileño, fue un lugar de muchas dudas para ella. Ella dice, bueno, cuando a mí me preguntaban si era feminista, aun cuando su temática aborda mucho el tema de la mujer, ella decía no, porque bueno, su madre, esto es lo que ella me contaba, ¿no? Su madre limpiaba la casa de las feministas que militaban, entonces para ella era como, ¿cómo su madre, cómo ella iba a ser feminista? ¿No? O sea, el tiempo liberado de las mujeres blancas, feministas, de los años 70, era el tiempo que le liberaba el trabajo de su madre. Así que bueno, ella siempre tuvo como una contradicción, pero creo que bueno, todas las ampliaciones, las profundizaciones teóricas del feminismo, el que se plantea un feminismo negro, ella lo plantea, si bien nunca Rossana se va a presentar como una feminista, no es ese el centro, pero bueno, esta cuestión aparece como un tema importante en la obra de ella, ¿no? Bueno, iba a decir algo más que se me fue ahora. Esta es otra de las temáticas y de los archivos de la vergüenza, ¿no? Que son los archivos de todas estas fotografías de la ama de leite, de la mujer,
esa doble madre escondida, ¿no? La madre que amamanta, la mujer negra que amamanta al niño blanco, que juega con el niño blanco, la mujer que es madre de sus propios hijos y tiene que garantizar la leche, el alimento para el niño blanco primero. Bueno, ella lo trabaja de nuevo con estas secuencias fotográficas, las costuras y estas cintas blancas que invaden el espacio y el trabajo dentro de esas botellas de estas imágenes de archivo encapsuladas, ¿no? Como si fuera un observatorio, yo pienso. ¿No? Aquí tienen imágenes de archivo, de más deleite. También cómo se vendían, ¿no? Cómo se buscaban, cómo se vendían. Y estos son los archivos, ¿no? Donde ella fragmenta la fotografía y que también violentan al espectador, ¿no? Porque para poder realmente uno tiene que bajar y verlas desde el piso, ¿no? Si no, no las ve. Entonces creo que este, este fue el ejercicio que hicimos de colocar a Parecida Memoria, que es una obra que ella empieza en los años 90 y que finaliza cuando la adquiere la Pinacoteca de Sao Paulo, que es en el año 2015, con obras muy contemporáneas, ¿no? Y ahí, bueno, había un tema de iluminación, ¿no? Porque nosotros podíamos subir la luz acá. Esta obra, si bien requiere, esta no es una fotografía exacta de cómo nosotros la expusimos. Como nosotros la expusimos tenía sombras mucho más marcadas, porque lo que hicimos fue usar una luz más vertical, o sea, lo que recibe la obra es la misma cantidad de luz, pero con otra dirección, y eso crea sombras de los patois, que son, digamos, objetos protectores, ¿no? Que tienen hierbas, que tienen telas, y sobre estos ella imprime un conjunto de fotografías del álbum de familia, que si ustedes se fijan con atención se repiten mucho. Incluso cuando lo montamos, Rosana dijo, no piensen, o sea, a medida que van saliendo se montan. Si se repiten, no importa. O sea, si se tocan, no busquen que no se toquen, sino que mantengan el montaje en el lugar en el que iban a poner el próximo patois acorde a lo que salió, lo cual producía eso, que de golpe dos imágenes iguales estaban juntas. Y también creó una visualidad específica de la obra, porque tenía como mucha más relieve, ¿no? Porque la luz más rasante cae arriba, crea una zona de luz más clara que no afecta a la imagen, que ese es el motivo por el cual la imagen no tiene que tener tanta luz para que no se afecte la conservación, pero entonces al pegarle arriba, la sombra también que proyecta es más fuerte. Y eso era más fuerte que en este caso. Acá, si ustedes se fijan, hay como muchos focos de luz, incluso de los costados, que crean como distintas iluminaciones. Esto porque un poco tiene que ver con la cocina de las decisiones que como curadores uno toma en función de lo que quiere también volver relevante, ¿no? Esta no está tomada de la exposición. La exposición se veía con una sombra mucho más fuerte, más baja. Y al mismo tiempo estaba expuesta con estas obras, que son las más recientes de Rosana, que estuvieron en la Bienal de Sao Paulo el año pasado, y que, bueno, cómo era el diálogo, ¿no? Porque ya tiene toda esta serie de estas mujeres que salen, de su boca salen bromelias, están ahí con las aves, en los manglares, ¿no? El tema ecológico de la naturaleza, de la coexistencia entre lo humano y la naturaleza es muy importante en la obra de Rosana. Hemos hablado mucho, ¿no? De, bueno, cómo se representa la relación entre lo humano y la naturaleza en la tradición judeo-cristiana, ¿no? Donde Dios le da a los hombres el mundo. En cambio, en las religiones afro-brasileñas hay mayor coexistencia. Eso se ve muy bien en Wilfredo Land también, cuando él aborda la representación de la santería yoruba, esta coexistencia entre naturaleza y los santos, ¿no? De la santería está muy bien planteada plásticamente. Y esto también es importante en Rosana, ¿no? Pero en el caso de ella se plantea más en esta relación entre lo humano
y la naturaleza en una coexistencia, además teniendo los manglares una función ecológica tan importante, porque son hábitats de extraordinaria diversidad, ¿no? Entonces el representar los manglares me parece de una belleza. Bueno, ahí de nuevo, ¿no? Ese contraste entre la obra, el color y después esa línea tan sutil, ¿no? Que se multiplica, que es tan exquisita, tan delicada, ¿no? Y ellas, bueno, también llevan bromelias en sus manos, de una gran poesía. O simplemente los manglares, que esto también fue la primera vez que se exponían, ¿no? De estas acuarelas que tiene Rosana. Ustedes piensen que Rosana tampoco podía trabajar el gran tamaño antes. Ahora tiene un estudio que se pudo armar, digamos, para poder hacer estas pinturas de gran tamaño, pero Rosana trabajaba el gran tamaño a partir de la unión de distintas piezas, ¿no? Porque no, era una artista que no tenía un gran taller. Y también, bueno, estas cuestiones en torno a estas mujeres, que, bueno, son búfalas, son jatobás, son mujeres empoderadas, ¿no? Estas mujeres inmersas en la naturaleza, de mucha belleza, ¿no? Como está pintado en la acuarela, en la tela, es una exquisitez que les caen esta lluvia de raíces en los brazos, ¿no? Con las manos más, una cosa exquisita. De sus ojos, ellas son naturaleza, ¿no? Sus sentidos están completamente imbricados con la naturaleza en la forma de representarlas. Este, bueno, y después había en otra sala una instalación en la cual ella aborda también el aparato económico que articuló la esclavitud. ¿Quiénes fueron los banqueros? ¿No? ¿Quiénes fueron los Países Bajos, de Netherlands, ¿no? Los holandeses? Entonces, esta fue la primera exposición que se hizo en Europa. Ella compra una reproducción de un vaso del Rijksmuseum, donde se ponen tulipas, donde se ponen tulipanes, y de ahí, en lugar de poner las flores, saca las cintas, ¿no? Y en las botellas, en los frascos, hay cintas, hay fotografías y hay especias, canela, café, bueno, un poco como y exponer también que esto también es el colonialismo, no solo el barco, no solo las fotografías de Agassiz, no solo los proyectos delirantes de Agassiz y las fotografías de Stahl, sino también en la estructura económica, ¿no? Esa parte, digamos, decir, cómo se gesta el capitalismo. Bueno, el carbón humano fue parte del surgimiento del capitalismo, así como el trabajo gratuito de las mujeres, ¿no? Bueno, y después ella tiene, bueno, eso es muy impresionante, ¿no? Están sobre mesitas, o sea que uno tiene la posibilidad de subir o bajar cuando va mirando. Y estos son como más ejemplos. Este es muy bello porque ella imprime sobre voile, entonces se superpone la tela sobre el grabado inicial, entonces crea esa espacialidad. Y después es muy importante en Rosana el cuestionamiento del rol de la ciencia, cómo la ciencia fue parte de la estructura colonial también, ¿no? Entonces ella dice historia natural, pero historia natural le pone doble signo de pregunta, que en portugués sería uno solo. Dice, no, a mí me gusta como es en español, que son dos signos de pregunta, ¿no? Y hace este libro, del cual hay 5 ejemplares, que es un libro maravilloso de grabado, donde ella trabaja no solo este archivo de fotografías del siglo XIX, sino también las iniciativas de Estado, del Estado brasileño por clasificar la flora y la fauna local, ¿no? Entonces estos libros que son como de los años 40, ella retoma todos esos, 6 son los libros, retoma todo eso y bueno, y plantea esta pregunta, historia natural, o sea, ¿cómo es esto, no? ¿Cuál es el lugar de la ciencia? Fíjense que aquí aparece de nuevo la presencia negra, pero también la presencia indígena, ¿no? Las gentes, la flora, la fauna, y la fauna también en esos azulejos coloniales, el amor por la ciencia, y lo repite, ¿no? Como una duda. Esta es obra de Malva. Bueno, y también aparecen mucho los huesos a partir del 2013 aproximadamente. Ahí se produce a fines del siglo XX el descubrimiento en una reforma de una casa en Río de Janeiro. Encuentran abajo de la casa huesos humanos.
Y esto, bueno, se empieza a investigar y es un cementerio, el cementerio de los pretos novos. Eran las personas que llegaban de África y morían ni bien llegaban y eran sepultadas en un enterramiento colectivo, ¿no? Esto produce en Rosana un impacto muy grande. De hecho, el año pasado en el Tomiotake había una reconstrucción de todo este tema, porque es ahora un museo de sitio, lo maneja la familia propietaria de la casa con todo un programa y ahí estaba todo registrado, documentado, entrevistas, ¿no? Cómo esto se incorpora a este debate sobre qué es Brasil, qué es la población, ¿no? El progreso, la idea del progreso, el progreso de las naciones. Bueno, estaba exhibido el libro con estas otras obras. Y el otro punto que me parece muy importante es el cuestionamiento ya directo, la problematización del canon del arte brasileño, ¿no? Esta idea de que el Brasil es orden y progreso, como dice el lema, ¿no? Y que el arte brasileño es abstracción, ¿no? Desde la modernidad nosotros vemos toda esta construcción en torno a la abstracción. Entonces ella realiza todas estas series sobre a geometría brasileira y llega a un paraíso tropical donde mezcla su archivo, ¿no? También el archivo que proviene de las ciencias naturales y estos cuadrados, ¿no? Esta geometría que lo que es interesante desde el punto de vista técnico, que no es papel coloreado, sino es que es color que ella imprime, o sea, es un color muy específico que ella genera para estas obras, ¿no? Y que ahora está trabajando en pintura, donde el mismo archivo aparece, ¿no? Que es collage, es pintura collage. Y finalmente la exposición terminaba con las teselas, ¿no? Esta instalación, esto sí es Malva, esta instalación maravillosa que estaba al final, donde, bueno, ya había como mucha luz, donde se plantea también con mucha claridad esta relación entre naturaleza, lo animal, lo humano. Rosana colecciona los escarabajos, tiene cajas llenas de escarabajos, ¿no? Te los trae, te los muestra. Es decir, ella estudió, tenía una fascinación por la biología también. Entonces, esas formas de cerámica, ¿no? Que son como los receptáculos de los que parecerían brotar estas mujeres gusanos, ¿no? Estas mujeres que trepan, que tampoco se montan de acuerdo a un orden específico, ¿no? A medida que van siendo separadas de los papeles que las envuelven, se montan, tiene un proceso muy orgánico y de mucho respeto al equipo de trabajo también del museo, ¿no? Y los dibujos de Rosana, que habíamos puesto muchísimos dibujos, que, bueno, parece también esta fusión entre lo femenino, humano y animal, entre, bueno, obras tan conmovedoras como estas, ¿no? Como esas líneas que salen como lágrimas y que crean un espacio alrededor de estas figuras, estas formas como casulos, ¿no? De las cuales brotan estas mujeres, estas presencias. Y, y bueno, y luego pusimos por primera vez en Malva una bandera, que fue todo un tema, porque la bandera, como está cerca del río, ven los vientos del río, había que bajar la bandera, sacarla cada vez que venía una tormenta, o sea que toda la instalación, esto es en Río de Janeiro, pero bueno, nosotros la montamos, esa imagen que está abajo es de Malva, ¿no? O sea que bueno, también era muy bonito el hecho de que por primera vez había una bandera con un mástil puesta arriba del Malva. Y esto es de hoy. Le dieron un premio, el Museum de Oslo le entregó un premio que tiene una suma de dinero que Rosana la va a destinar en gran parte para el centro que ella está construyendo en su barrio, en su población, un centro cultural, compró el terreno y está construyendo, que va a ser un espacio de formación, ¿no? Así que le dieron este mes este premio por haber contribuido eh, a una de las más importantes conversaciones sobre arte, historia y sociedad en Brasil y más allá de Brasil, diciendo que ella ha sido una voz líder en el feminismo negro, con un gran compromiso hacia las comunidades afro-brasileñas y con una lucha contra el racismo, ¿no?
Así que esto salió en The Guardian hoy, y bueno, y habla mucho también de la exposición. Bueno, esto es, no, creo que es importante mencionar brevemente el tema de la recepción de la obra. El público está realmente muy conmovido, la gente no podía creer, o sea, si te veían que vos eras alguien que tenías que ver, te agarraban, gracias, estoy muy conmovido, o sea, la respuesta fue muy positiva. La exposición estaba estructurada como una, para mí es muy importante cuando monto una exhibición que el público haya algo que lo lleve a ser cómplice de la exposición, ¿no? Que lo interpele efectivamente y que ya sienta que es parte de eso, que es un público responsable también cuando está en la exposición, ¿no? Nosotros en Mujeres Radicales habíamos puesto al comienzo de la exposición un, un documento, en verdad, que nunca se había expuesto en un museo, que hoy es muy conocido porque se hizo famoso después, que es la performance de Victoria Santa Cruz, peruana, donde dice sí, negra soy, y qué es, ¿no? Eso dura menos de 4 minutos. Nosotros lo ponemos a todo volumen. Entonces la gente entra y queda ahí frente a eso, pero que es una verdadera performance, porque es perfecta esa performance, porque tiene una narración de la toma de conciencia y de la generación tanto de la vergüenza como después del orgullo, ¿no? Entonces, produce una transformación inmediata en el espectador. Y eso genera un espectador responsable que quiere saber más, que lee con cuidado, que eso para nosotros es muy importante. Y después que el programa público generó muchas actividades, no solo con el Museo Afro-Argentino de Buenos Aires, sino también con representantes de la comunidad afro en la ciudad, y también con Identidad Marrón, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la racialización en la Argentina? Bueno, tiene otros componentes, otros elementos, otras formas, ¿no? Así que ahí estuvieron las chicas, sobre todo de Identidad Marrón, que son artistas, que son performers, escritoras. Así que se generó un ámbito. Si me preguntan, a mí me hubiera gustado que hubiese sido mucho más. O sea, me hubiera gustado que hubiese muchísimas más actividades. Pero fue muy positivo, digamos. Dejó una muy buena memoria. Se hizo un catálogo a todo lujo. Para mí era súper importante que el catálogo fuera como un catálogo muy importante, y realmente creo que bueno, el apoyo de Malva fue incondicional en asumir, digamos, la realización de un libro que verdaderamente involucraba mucha producción y mucho costo, ¿no? Así que bueno, hasta aquí, pregunten lo que quieran. Te agradecemos mucho esta exposición que fue tan lúcida y tan profunda en torno a un artista de las características que vos trabajaste. Tenemos pocos minutos para poder declinar la pregunta porque tenemos una videoconferencia, con lo cual... ¿A qué hora es? Ya. En 10 minutos. Bueno, pero sí, o 10 minutos. Pero podemos, si alguien tiene algo. Preguntas sobre la exposición, yo apunté varias, pero quisiera saber si alguno de los presentes quisiera preguntar algo. Nosotros justo que hemos estado pensando antes sobre este tema, no sobre el artista, sino sobre la cuestión del racismo. Y un tema que vos mencionaste, que quizás es un tema a pasar, pero que me parece muy importante preguntarte sobre esto, es la relación entre lo que cuando dijiste que si ella era feminista, y ella mencionó esta idea de que la madre era sirvienta de las feministas blancas. Yo quería preguntarte si vos como curadora, más allá de saber este dato biográfico, lo habías pensado desde ahí antes y si habías querido proyectar algo de eso en la muestra, o si no apareció nada de eso. La palabra feminismo no aparece nunca en la muestra, o sea, no fue un asunto, no fue una palabra clave, o sea, uno tiene que trabajar con mucho respeto
para saber qué es lo que está presentando, ¿no? Entonces, yo no puedo generar una problemática que no es la problemática urgente para ella. Pero obviamente la presencia de lo femenino, o sea, ella sí va a decir siempre que, bueno, ¿cuál es el lugar social de la mujer negra? ¿No? La mujer negra es la base de la pirámide social, porque está sujeta a todo tipo de control, digamos, social. Es pobre, es mujer, es decir, experimenta el machismo que puede provenir de su propia comunidad, el lugar en el que está la mujer en la estructura social, incluso de su comunidad, ¿no? Es decir, hay toda una reflexión, ¿no?, sobre esa cuestión. Ella, obviamente, el énfasis lo pone en la colonialidad. Así que, bueno, son los temas de los que yo sé, de eso doy cuenta en el catálogo, a través de entrevistas, de citas de Rosana, pero no es el eje de la cuestión. Entonces me parece que el eje de la cuestión era para mí crear una conciencia sobre los procesos del poblamiento de América, sacarlos, digamos, de los niveles de representación que un argentino común puede tener a través de la escuela pública o de la educación, o de los lugares comunes que reproducen los medios, introducir esta otra problemática, ¿no?, como parte de América Latina, y bueno, y ver cómo llamar la atención sobre que no es que es un problema ajeno, nosotros también tenemos que ver. Gracias. Muchas gracias. Y acá quería preguntarte, un poco comentaste cuáles fueron las negociaciones con el espacio, con el Malva, bueno, con el equipo para llegar al concepto que estás trabajando. ¿Cuál fue la intervención o el diálogo con ella misma y hasta qué punto se negocia, se dialoga y bueno, cuáles son las separaciones también de alguien que dijiste, bueno, es doctora, se está reflexionando, hay muchas citas? Bueno, eso. Claro. Bueno, Rosana es una artista, yo digo que hay artistas que quieren, o sea, piensan que su obra es la proyección de lo que ellos pensaron cuando estaban haciendo su obra, y su obra, obviamente, una vez que entra en el espacio público, muchas otras cosas. Pero Rosana es una artista muy abierta, ella es muy abierta a la conversación, al diálogo. Por supuesto que ella recibió los renders, vio todo y opinó, pero también muy abierta a conversar. Por ejemplo, Parecci da Memoria, con estas obras tan contemporáneas, nunca se había montado y tenía una dificultad. Pero bueno, conversamos y a ella le pareció maravilloso. Entonces, que por ejemplo con León Ferrari, o sea, León era una persona muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, y además León no quería todo, no quería, o sea, para él le parecía todo esto el museo, la pared blanca, los dispositivos de exhibición. Pero él, cuando fue la retrospectiva, yo dije, bueno, yo para hacer esto, vos tenés que salirte. O sea, yo no puedo trabajar con vos opinando de cada cosa. Basta, ¿viste? O sea, y él se apartó por completo. Y creo que eso fue también el lugar, o sea, como la institución colocó las imágenes, las obras sobre los pedestales, creo que fue un componente también, ¿no? Porque una cosa es algo que parece chistoso y menor, otra cosa es verlo en unos dispositivos. Pero bueno, no, Rosana, nada, con Malva no había nada, o sea, todo era como colaborar, todo era cómo hacer que el equipo pudiera traducir, o sea, mucha conversación, mucho diálogo, cero limitación, o sea, cero limitación, solo un tema con una obra que, bueno, había que traer otro avión, porque por 2 centímetros, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, la cambiamos, no había nada, no se jugaba nada importante. Uno también como curador tiene que cuidar el presupuesto, no es que uno es así un sujeto caprichoso y, yo quiero esto. No, uno tiene que también conversar todos estos temas, ¿no? Y llegar a las mejores soluciones, porque existen, los presupuestos existen. Entonces, no, la verdad fue un proceso de mucha alegría. Rosana participó, fue acordando con todo, y también a ella la superó. Cuando ella vio la exposición, se encontró con una exposición que nunca había tenido, con ese cuidado, como que todas esas obras se veían mejor que nunca, ¿no? Así que eso fue una alegría también.
Bueno, yo quisiera hacerte una última pregunta, 2 minutos, y Sí. ya vamos cerrando, que corre, pero muy parcialmente. De lo que estás comentando, vos sos parte de la generación de historiadoras del arte, sí que desde los Como vos. 90 adelante también revirtieron esta tradición de escritura eurocentrista y masculina principalmente, no solo en el ámbito de la historia, de la escritura, de la historia del arte, sino también de la curaduría. No pienso en María Laura González, que activamente en el Malva. Si tenés alguna reflexión sobre esta situación ¿Actual? actual, sino a este cambio histórico, quizás desde los 90, ¿no? Yo observo, sí, fundamentalmente en Argentina, ¿no? Me parece que es un Bueno, fenómeno también, al menos en las artes visuales. sí, muy Importante. bueno. He escrito recientemente artículos sobre esta historiografía de un arte feminista, ¿no? De una historia de la historia del arte feminista en América Latina, en Argentina. Fui como probando una periodización, ¿no? Como qué sucede, de cuál es el lugar de las mujeres también en una serie de exposiciones que van marcando una cronología. Eh, es cierto que en los años 90 lo que entra, sobre todo en nuestra facultad también, ¿no? La creación del área de estudios de género, después de un instituto, es el momento en que también la palabra género sustituye un poco en términos de legitimidad al término feminismo. Y en el mundo del arte el feminismo era como una vergüenza, o sea, las artistas no decían si eran feministas, no se planteaba esa idea de hacer un arte feminista. Y esto es a nivel mundial, porque nosotros estudiamos la historia y tomamos casos separados, son casos, pero yo de Chicago hay una, no es que hay miles, esos no fueron movimientos masivos. Yo creo que la masividad se produce a partir de lo que, bueno, se llama la cuarta ola, es decir, a partir del 2000, pero sobre todo 2015, y la Argentina tiene un lugar muy importante, ¿no? Con toda la masividad de Ni Una Menos, y bueno, y también las manifestaciones en México, Polonia, ahí hay como una red, España, pero y bueno, la llegada de Trump al poder, ¿no? Cómo se crea todo ese contexto. ¿Cómo cambió eso en la Argentina? Sí cambió. Y en el mundo del arte, más que en otros campos, más que en la literatura. Hay una escritura de mujeres, hay una presencia muy fuerte de las escritoras en las editoriales, pero sigue pasando que llega a la feria del libro, entonces tenemos a muchachos cargados de prestigio y de golpe arman las mesas de las chicas, ¿no? Que entran ahí como último momento. Es duro eso. Además de que nosotros en el campo del arte luchamos por la plata también, por los recursos. Por eso hay un tarifario que se elaboró no solo desde las agrupaciones feministas, sino desde las agrupaciones artísticas, donde se estableció un tarifario. Es decir, no hay nada que se haga en el mundo del arte que no tenga tarifa hoy en día. Y eso está arancelado, eso se actualiza, y eso no hay una obligación. Pero funcionó muy bien el tema de la creación de una nueva conciencia. Es decir, nosotros logramos que se modificara el reglamento del Salón Nacional, que se incorpora un artículo que dice habrá representación igualitaria de artistas mujeres admitidas en la composición de los jurados y en la distribución de los premios. Entonces, esos reglamentos tienen que cumplirlo los jurados y tienen que cumplirlo mientras esté ese reglamento. Pero también, bueno, nosotros fuimos señalando el Fondo Nacional de las Artes en el año 2017 entrega los 11 o 12 premios a la trayectoria y eran uno o dos para mujeres y el resto eran para intelectuales, artistas, creadores, varones. Entonces nosotros hacíamos, la agrupación a la cual yo pertenezco, poníamos unas placas, ¿no? en internet y le poníamos como un sello que decía contiene patriarcado. Todo esto era como un escándalo, porque nosotros éramos como las primeras canceladoras, las primeras escrachadoras. Fuimos modificando, porque bueno, si hay
Hay un área de pensamiento autocrítica, es el feminismo, que permanentemente está planteando una autocrítica, que permanentemente se está desmarcando del sujeto mujer, ¿no? Que lo que pone en cuestión es la estructura patriarcal, también del mundo del arte, sí, también una estructura de poder. Entonces, esto funcionó. Yo le diría que hoy, no sé ahora, pero hasta el año pasado nadie se atrevía en un premio a no observar cómo estaban los premios otorgados, los staffs de las galerías cambiaron, es decir, se creó una nueva conciencia, ¿no? No sabemos si esto va a durar, pero fue como muy notable, que no es que había reglamentos ni obligaciones, pero bueno, o sea, no nos dimos cuenta de que está bien, o sea, uno no se daba cuenta de que escribía más sobre ciertos artistas que coincidentemente eran los maestros. Y bueno, esa conciencia va mutando, se va transformando y bueno, para mí estamos en un momento en el que hay que hacer esto. No, es decir, no solo nombrar, como hizo Rosana, no solo exhibiciones frentistas, ¿no? Artistas negros, sino estudiar los procesos, en este caso las poéticas, de un artista en particular, ¿no? O sea, yo creo que nuestro trabajo es acompañar con la investigación y, digamos, hacer cortes en profundidad, ¿no? Porque sin esos estudios también esto puede pasar a ser un fenómeno de época. Con los estudios todo puede pasar, todo se puede arrasar, pero es más difícil. Es más difícil. Así que Bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, impartir esta muchísimas gracias. experiencia tan interesante. Muchas gracias. Café.